Las 7:01, el día de San Mario. Felicidades a todos los Marios, en especial al gran Mario Noya, nuestro colega y amigo, tantos años desde los comienzos de Libertad Digital, y Nilo Tempore. Pues San Mario era un comerciante, prueba de que el comercio es bueno. ¿Y a qué se dedicaba? Era persa él. O sea, dice iraní, no, persa. O sea, el imperio persa, que es más. Bueno, pues tenía una señora que se llama Marta y tenía dos hijos. Uno se llamaba Audifax, que es como de Asterix, y el otro, claro, como era comerciante, se llamaba Ábaco. También pues, se podía llamar multiplicar o algo así, pero bueno, se llamaba Ábaco. Y entonces lo que hacía este hombre era visitar a los cristianos que estaban en la cárcel y si los mataban, pues buscaban sus restos, les daban una digna sepultura. Total, que al final a Mario y a toda la familia, incluido Ábaco, pues los mataron. Tal, pasaba con los cristianos. Y es el santo que se celebra hoy. Y hoy es el día en que ya jueves empieza a remitir, y esto del vórtice este que se han sacado ahora de la manga los meteorólogos, o como diría la ministra cualquiera del gobierno, porque no caben más analfabetas, meteorólogos, por la jurisprudencia del plebiscito cotidiano de la tele. Bueno, pues esto del vórtice del viernes, o sea, mañana, no sé, quiero verlo, no sé muy bien qué es eso del vórtice. Pero bueno, el caso es que hoy el temporal sigue, pero ya en términos mucho más mitigados. Siguen alerta las provincias del norte y, por ejemplo, en Madrid no se puede pasar por Navacerrada, los camiones no pueden pasar, ni con cadenas. O sea que sigue habiendo, pues, atascos naturales. Pero ya la nieve es en zonas más altas, de mayor altitud, para ser precisos, y empieza a llover. Y esto es bueno, sí, esto es lo mejor, porque además la nieve se convierte más fácilmente en agua, que es más útil para el campo, para los embalses, para el agua, etcétera, etcétera. Las temperaturas, de todas maneras, todavía siguen iguales, pues, salvo el vórtice, si viene, que no sé. Bueno, pues vamos a estar por debajo de 10 en Madrid, desde luego de máxima, 7 u 8 el día de hoy. Siguen las Palmas de Gran Canaria dando la máxima, hoy baja 21 grados. Y la mínima, hoy Granada da un golpe de mano sorprendente. Esto lo tengo que hablar con Vicente Artitarte. O sea, Granada llevaba sin dar un ruido, lleva todo el invierno durmiendo y de pronto va, ¡paf!, 5 bajo cero. Pero bueno, es verdad que como el frío que hemos pasado en Granada, en pocos sitios, Granada puede hacer un calor horroroso, sobre todo detrás de 10.000 japoneses en la Alhambra, y puede hacer un frío. Esos cármenes, que significa jardín, Carmen es jardín. No es moro, no es árabe, esto viene del latín, que es que aquí parece que los moros inventaron algo. Lo que inventaron los moros está inventado por los romanos varios siglos antes. Gente es que no tienen ni idea de la historia de España. Bueno, pues 5 bajo cero, Granada, a la cabeza del pelotón del pasmo. Bueno, hay varios asuntos que debatir. Ayer, no sé si llamarlo entrevista o tal, o pugilato, pelea, discusión, debate, como quieran llamarle, con Rocío Monasterio, pues planteó varias cosas. Debo decir que a mí no me gusta, aunque yo sé que lo normal es que el que viene a pelearse a un programa con el que lleva el programa lo pierde. Pasó a Gallardo, que además el pobre, pues es que es un patán, es un mendrugo, es que no da más de sí. O sea, es que cristaliza en adoquín con suerte. A lo mejor se queda en leño. Eso es así. No sabía ni las semanas necesarias para una ecografía. No sabe lo que es una amniocentesis, por lo visto Garriga tampoco. Es decir, se han metido en un jardín sin tener ni puñetera idea. Bien, pero bueno, no son los únicos. Al lado de este gobierno sí que hace daño todos los días y son analfabetos. Pero pasó con Ana Rosa, y yo creo que pasó ayer. Pero hay un problema de fondo que sigo planteando, que es esto de que el PP está empeñado en reñir con Vox porque cree que le conviene, y a Vox no le importa reñir con el PP porque creo que le conviene. A ellos, como partidos, puede que les convenga. Desde luego a los españoles no. Ahora bien, hay un problema que Abascal debería empezar a pensar.
cuando tenga un rato. Y es que las cosas, cuando se plantean, hay que pensarlas antes. O sea, un partido no puede ser un partido de sentimientos, porque los sentimientos los tiene todo el mundo. Tiene que ser un partido de razones y de proyectos legales. Cuando dijo ayer, bueno, claro, ha saltado el gobierno de Ayuso inmediatamente. Cuando va y dice ayer aquí, Rocío, que se sienta con Ayuso y en una tarde arregla los presupuestos. Pero entonces, ¿para qué votamos? Para que haya asambleas. ¿Pero qué idea tiene de la política? La política tiene unos plazos, tiene un procedimiento, tiene unas leyes. Se hace con arreglo a unos textos que están jurídicamente fundados, que son imposibles de rebatir porque son legales, tienen que ser legales. No es una improvisación entre amigos, no es un tomar el té, pero ni el té, ni el café, ni el chocolate. O sea, ni una copa en San Ginés. Entre los periodistas existe la mala costumbre de hablar de la relación personal de los políticos. Hay química entre ellos. Estos son bobadas mamarrachadas. Esto es como lo del lado humano del político. El político lo que menos nos importa es el lado humano. El político está para gobernar bien y el lado humano me da igual que le ladre él al perro o que el perro le ladre a él. A mí me da igual que haga unas leyes decentes, que no me suban los impuestos y que me deje en paz. O sea, no aspiro a... Políticos son políticos. Buscan el poder y lo buscan el poder como pueden. Los hay legalmente y los hay, como los que mandan en España, de cualquier manera, por encima de la ley. Pero no se puede decir que los presupuestos de una comunidad autónoma, la más importante de España, se despachan en un ratito, porque eso demuestra hasta qué punto es cierto que no dedicó ni un ratito a pensar los presupuestos. Más de 1000 enmiendas presentó una de las jarcas comunistas de la Asamblea de Madrid. O sea, estúpidamente, sin duda, todas malas, seguro, pero por lo menos trabajaron. Es que se han acostumbrado a creer que por ser ellos no hace falta trabajar. El otro día decía Abascal, que sí es una persona a la que aprecio porque conozco hace 30 años, desde siempre, desde que empezó en la política, que es que Ayuso monopolizaba la oposición a Sánchez. Pues monopolizala tú. ¿Dónde estás la mayor parte del tiempo? Esta es una cuestión de fondo. Pero sobre todo es que estamos hasta las narices de la superioridad moral de algunos señores de izquierda. Y estamos hasta las narices de la superioridad moral de algunos señores de derecha. O sea, aquí todo el mundo tiene su alma en su armario. Hoy hay un artículo extraordinario, pero extraordinario, en Libertad Digital de Luis Herrero Goldaraz, hijo de nuestro Luis Herrero, que es católico y tal, sobre el problema esencial en la cuestión del aborto, que es que los provida lo aceptan, porque el 90% o más de los españoles lo aceptan. Un crimen, estoy dispuesto a aceptarlo, pero la mayoría lo acepta. Y el caso extremo, que lo plantea, es el de la violación. ¿Se puede obligar a una señora violada a tener hijos, sí o no? Y nos plantea el problema de la legalidad. ¿Quiere prohibir el aborto Vox? No. ¿No o sí? ¿Lo lleva en su programa sí o no? No, de ninguna manera. Es más, nada. Entonces, ¿qué es esta tontada del latido fetal y de la ecografía en 4D a las 6 semanas, que no se puede hacer antes de los 6 meses? Aparte de demostrar la clase de mendrugo que es este Gallardo. O sea, no copiarlo todo de Hungría, que no es el mejor modelo. Son puro alardeo, puro postureo. Nosotros defendemos la vida, ¿qué pasa? ¿Que nosotros defendemos la muerte o qué? ¿Pero qué os habéis creído? ¿Que sois como Podemos? ¿Que tenéis la verdad? Esto de operar como una secta cuando uno es un partido político es inaceptable. Yo he votado a Vox por una razón, porque Abascal fue el único que defendió que no había que tocar a Franco de la sepultura. Y yo soy antifranquista, he sido. Por eso me lo puedo permitir. Lo digo.
Es intolerable sacar a los muertos de la fosa. Es un acto de barbarie. Como el único partido que se opuso fue Vox, voté a Vox. Porque hay cosas que son o deberían ser sagradas. Ahora bien, en el día a día de la política no vale todo. No vale todo. Yo, por desgracia, hoy escribe Arcadi, escribe Leire. Leire es muy anti-Vox. ¿Por qué? Porque los haters de Vox son peor que los de Podemos. Son verdaderas escorias, son los que pintaban aquí Federico asesino. O sea, es que ya me los conozco. Bueno, también le llamaban criminal por vacunarse al doctor Stegman. Es decir, es esa hez que viene de Hazte Oír y del Yunque, que está ahí y que está ahí. ¿Se manda mucho en el Vox? No lo sé, pero les temen. Y actúan como si fueran de Vox. Y luego a los de Vox, como pasa siempre, cuando llega el matón del patio del colegio y le pega una torta a tu enemigo, pues tú te alegras, porque es tu matón. Bueno, pues no. Y si alguien se cree que tiene algo así como el derecho de pernada sobre este programa, sobre esta casa, sobre cualquier cosa, que se le quite de la cabeza, ¿eh? Es que algunos parece que es que vienen de la pata del Cid o son condes de yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, aquí mandamos nosotros. Punto. Pero punto. Que si yo no fuera votante de Vox, no volvían. El problema es que defienden cosas que solo defiende Vox. Da igual, quieren la aceptación total. No la van a tener. Ni ellos ni nadie. Hay cosas, por ejemplo, la lucha contra la ley de violencia de género, los únicos que lo mantienen, contra la ley trans, los que mejor lo hacen, contra sí es sí, contra el golpe de Estado en Cataluña. Pero que no me den clases a mí de antinacionalismo, leche. Un partido que tiene 5 años, dice que tiene 9, pero realmente tiene 4. Es como Esther Doña, se pone en años. Esto es una cuestión de fondo. ¿Vox es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque el PP ha abandonado cosas que debe defender la derecha. Por ejemplo, la lucha contra la memoria histórica y la ley de violencia de género sistemáticamente, en todos los niveles. Solo por eso Vox tiene que... Pero luego tienen que saberlo gestionar. O sea, no pueden ir a patadas como los de Podemos. No pueden ir de escrache por la vida. No. Si son ellos los que más lo han sufrido. Si es que encima son ellos, si es que encima es todo por la boca y por las redes. Un partido no se sustenta en las redes. Las redes son emociones, son manías, son latiguillos, es odio. En las redes tú puedes jorobar al enemigo, pero no haces amigos. Nunca. En la política se convence con argumentos, con votos y con emociones. Pero lo primero tienes que tener argumentos. Y en Madrid han roto porque a Vox le conviene marcar distancias con el PP. Punto. Y presentaron las cosas tarde, presentaron las cosas mal y dicen que lo arreglan, que se sientan en un café para arreglar los presupuestos. ¿Pero esto qué es? ¿Burkina Faso? ¿Pero desde cuándo se hacen así las cosas? ¿Qué respeto es ese a los votantes? Claro, salió ayer el vicepresidente, se lo pusieron a huevo. O sea, es que eso, primero, no hay plazos. Luego en marzo se acaba la legislatura. Y en 3 meses no se pueden hacer los presupuestos. ¿Qué cree usted que es un presupuesto? El presupuesto no es el presupuesto de una obra. Es la Comunidad de Madrid. En fin, yo lamento, la verdad, porque no me gusta. Yo si me peleo con Pablo Iglesias lo disfruto. Con alguien de Vox, pues no. Pues no. Bueno, me alegro además mucho de que ayer, por fin, la jueza se leyó mi libro. Porque aquí está la vida del padre de Pablo Iglesias. Esto lo he investigado yo. La historia del FRAP, de los asesinatos del FRAP y del padre de Pablo Iglesias. Y la razón que tenía Cayetana. Pero se dice, ¿es la libertad de expresión? No. No, es el derecho a la verdad. Lo que dijo Cayetana es que es el hijo de un terrorista, cosa de la que él ha presumido siempre. Mi padre frapero, tu padre terrorista. También Josu Ternera, el hijo, presume del padre, o sea que...
Hay hijos que presumen de tener padres terroristas. Pablo Iglesias es uno de ellos. Y lo que dijo Cayetana es verdad, y yo lo demuestro aquí. Nunca ha habido una querella contra este libro, porque es verdad de principio a fin. Y quedan buenos. El abuelo, el padre y el hijo. Así que eso, pues sí, me alegra. ¿Esto quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que dice Cayetana? Pues no, ayer le ve la contraria con esta historia de Bolsonaro y del Capitolio que me parecen sandeces, sinceramente. Estoy de acuerdo con ella y estamos en Libres Iguales, gente de muy diversa catadura, contra el golpe de Estado catalán y en defensa de la igualdad de los ciudadanos. ¿Está Vox a favor de eso? ¡Sí! Pues quédese en lo que está. No se meta en trinidades teológicas. Y si quiere prohibir el aborto, dígalo. Dígalo. Y si no lo dice, pues entonces cállese. No me venga con el latido fetal y el hilo musical y el politono. O sea, no me jorobe. Y encima, una superioridad moral que parece que los demás vamos por ahí matando niños, somos como Herodes. Solo Gallardo defiende la vida y no tiene ni un bebé. A mí ese tipo de mamarracho oportunista es que me saca de quicio. Porque conozco a Abascal, conozco su vida heroica. Y que vengan oportunistas recién llegados, que le hicieron el casting hace 2 años. Como llevaba bien el chaleco, el fachaleco, pues ya lo cogieron. Pero bueno, es que tiene una carrera y parece que viste bien. Lo que no vieron es lo que pensaba, que no ha pensado nunca nada. Pero bueno, vamos a lo fundamental. Donde hacen falta Vox y el PP. Y yo sé que no van a hacer las paces y sé que van a reñir y sé que esto favorece a Sánchez y sé que va a acabar mal. Porque barrunto lo peor. Está saliendo la minoría ultra pro-PSOE, que es una minoría en el PP pero que existe, y la minoría anti-PP que existe en Vox. Y están siendo decisivas. ¿Qué pasa? Que llega el golpe de Estado en Cataluña, la mamarrachada de Barcelona que va a ser... Bueno. Además en Montjuïc, donde se fusilaba a la gente. ¿En qué sitio lo han puesto? Bueno, la cumbre hispano-francesa, y tiene Oriol Junqueras, no sé de qué estado, del de Andorra, supongo. Gente que debería estar en la cárcel, pero en la cárcel por golpista, haciendo de anfitrión. De Sánchez, el golpista Sánchez, y no sé si viene Macron o algún monigote, mandan a Brigitte. Han hecho un publireportaje en Telva, dando todo el deporte que hace, total, para ponerse luego una tienda de campaña encima, no sé para qué tanto deporte. Pero en fin, lo de Cataluña, pues sigue siendo el golpe de Estado, pero ahora dirigido por Sánchez. Y esta es la cuestión. Pere Aragonés va a ser el anfitrión de la cumbre hispano-francesa en Montjuïc, mientras Oriol Junqueras encabeza la delegación de Esquerra en la concentración independentista que ha sido convocada en la base de la montaña. La seguridad es la principal preocupación, a 3 horas de que ambas delegaciones aterricen en Barcelona. La francesa encabezada por Macron y sus principales ministros, y la española encabezada por Pedro Sánchez y 10 titulares de carteras. El gobierno español compara el tratado bilateral que saldrá del encuentro entre Francia y Alemania. Entre las cuestiones que se abordarán, la apertura de hasta 20 pasos fronterizos que Francia mantiene cerrados. Macron, en el país adelante de Barcelona, dice que saldrá algo importante para Europa. Vamos a escuchar a Aragonés y a la ministra María Jesús Montero. Afortunadamente, en nuestro Estado social y de derecho, las personas se pueden expresar libremente, con todos los permisos oportunos, que permita, desde luego, mantener el orden establecido, pero se pueden expresar libremente y habría que preguntarles a ellos, ¿no?, si esta conducta, quizás dual, puede ser interpretada como una contradicción. Nosotros lo que queremos es que esta cumbre se celebre con absoluta normalidad. Lo que estoy convencido es que mi ausencia sí que sería utilizada para todos aquellos que quieren combatir las instituciones de Cataluña. Y estoy convencido que la mejor forma de defender las instituciones de Cataluña es estar presentes y recordar que el gobierno de Cataluña es la Generalitat de Cataluña, no es la delegación del gobierno español en Cataluña. Vamos a ver, toda la legalidad catalana depende de la legalidad española. Si hubiéramos tenido antes un presidente del gobierno y no una escoria ideológica como Mariano Rajoy, y si tuviéramos un presidente del gobierno y no una escoria ideológica como Pedro Sánchez, las instituciones de Cataluña, que son una parte de la legalidad española, quedarían suspendidas sine die
por lo menos por una década, hasta limpiar de cochambre racista y xenófoba el dinero público del que vive toda esta gentuza. Las instituciones de Cataluña, si lo son, son parte de la institución española, del Estado español. Y si no, son ilegales. Y si no, id a la guerra, hombre. A ver. No, hombre, no. Vosotros queréis dar un golpe y que lo paguemos nosotros. Pues no. Bueno, no. Sí, porque Sánchez está dispuesto. Dice, esa dual. Dual. Dual es la cara que tienes de cemento y de hormigón. ¿Pero cómo que dual? Querrá decir esquizofrénica. O sea, un tío hace una reunión y una manifestación contra esa reunión. Bueno, pero es que ese es Sánchez. Ese estar dice que es con la ley, pero en realidad cargándose la ley. Pero vayamos a... No, es que claro, seguimos hablando de algo que no ha existido, que no existe. Y yo lo adelanté ayer y que no existirá. El famoso protocolo que nos están vendiendo, como que unas medidas, que no existe el protocolo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? Puro postureo político. Para que estés muy tonto, lo ha hecho mal. Y además Vox lo está haciendo mal por una razón, porque tiene una venta difícil. La gente que vota a Vox, o que votamos eventualmente a Vox, es para que haga causa común con el PP contra Sánchez. O sea, no para que Buxadé odie los McDonald's. O sea, yo solo por eso ya votaría a Bríos antes que a Buxadé. Pero está Abascal y sobre todo son necesarios. Por la cuestión de género y de la memoria, fundamentalmente, que son serias. Pero a la hora de la verdad, ¿quieren ir a elecciones? Ninguno. Todos quieren montar el pero no decir que habréis reñido. Pues reñid, elecciones. No. Elecciones. Vete tú a saber. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Habéis reñido o no habéis reñido? Han reñido, pero no han reñido. Están en campaña electoral. El Consejo de Gobierno de Castilla y León se reúne una semana después de que surgiera la polémica ante la presentación del protocolo fantasma para evitar abortos. Está previsto que el portavoz popular Carlos Fernández Carriedo comparezca en solitario tras esta reunión. Tanto PP como Vox evitan hablar de ruptura de gobierno y adelanto electoral, pero ambas formaciones mantienen sus posiciones. Alberto Núñez Feijóo muestra su confianza absoluta en Mañueco y evita pronunciarse cuando se le pregunta por esta posibilidad. Desde Vox, Ortega Smith rechaza la ruptura con el PP en Castilla y León y de hecho dice que el gobierno funciona muy bien. El PSOE en la región reclama un cordón sanitario a la formación de Abascal. Escuchamos a Ana Sánchez, secretaria de Organización en la región, a Abascal y a Feijóo. Las elecciones son una cosa muy seria y en todo caso hacer elecciones en una comunidad autónoma es una competencia exclusiva del presidente. No tengo ningún indicio sobre ese asunto y por lo tanto ni me corresponde a mí contestar ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla. Nosotros no, nosotros creemos que es un gobierno que está funcionando muy bien, por tanto nosotros no nos planteamos ninguna ruptura de ese gobierno y esperamos que el Partido Popular tampoco, entre otras razones porque eso puede suponer un nuevo riesgo de que la izquierda pueda entrar en Castilla y León y eso por lo menos nosotros no lo deseamos. Nosotros preferimos que Mañueco rompa el pacto con la extrema derecha en la Junta de Castilla y León y a partir de ahí, después de eso, que se comprometa a hacerle un cordón sanitario a la extrema derecha en Castilla y León y cuando haga eso nos sentamos con él. Y esta es una señora, parece un cortador de troncos, ¿no? O sea, pero entonces, si ante todo hay que impedir lo de la izquierda, entonces ¿por qué no has votado los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, contra los que estoy? ¿Pero por qué no has negociado enmiendas? Si hay que impedir la izquierda, ¿por qué Vox vota contra Ayuso los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que se han tenido que prorrogar con 2.700 millones menos? ¿Por qué? Postureo, una y otra vez. Y lo que debería ser el centro, si estos no hubieran cedido a la hybris que decían los griegos, es decir, la parte, digamos, fiera que tenemos en el cerebro humano, desde los plantígrados y, bueno, ¿qué digo? Lo que lo llamaba Kessler el cerebro reptiliano. Cerebro reptiliano que es acoso y huida, que son las elecciones. Las elecciones, si se fijan, son esos dos movimientos. Ataque y huida. Muerdo y a la cueva. Muerdo y a la cueva. Y así son las elecciones.
Bueno, pues si el cerebro reptiliano no se hubiera impuesto en el PP y en Vox, este sería el tema electoral, el gran asunto electoral, el gravísimo asunto electoral. Bueno, pues no, señor. Tenemos que darla como cuarta noticia. Con 200 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena o puestos en libertad gracias a la ley del solo sí es sí, el gobierno de Sánchez cambia su estrategia y reconoce ahora que hay efectos en la aplicación de la ley con los que no contaban y les aterra. Otros socialistas, como el presidente García Paje en Castilla-La Mancha, pedía su rectificación inmediata. En la polémica entraba ayer la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que decía que la ley era un error. Ione Belarra se mostraba sorprendida ante esta respuesta. La vamos a escuchar junto a la portavoz del gobierno y el ministro de Presidencia. La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa. Efectivamente, esta norma está produciendo unos efectos que no deseábamos y comprendemos la alarma, comprendemos la preocupación y desde luego nos intentamos poner en la piel de esas víctimas que están viendo este resultado de la ley. Porque ha habido revisiones de condenas, es verdad que son personas que han cumplido una parte de la condena, en su mayor parte la gran mayoría de la pena, pero es verdad que ese escenario que usted me plantea, claro que nos aterra, pero bueno, de esas personas y de cualquier otro, es lamentable. Vamos a ver, Félix Derczynski, o sea, os advirtieron que iba a pasar esto. Belarra es que es una nena analfabeta del Resplandor. Claro, es tan joven y tan lerda que no sabe de lo que habla. Pero es que Manuela Carmena publicó con Empar Pineda, que tampoco sabrá quién es, que era feminista cuando yo estudiaba en Barcelona. Ella también. Ya era feminista. Ya entonces había lesbianas y feministas. Fíjense qué novedad. En tiempos de Franco. Pues Empar Pineda y Manuela Carmena, Manola, en el partido, Manola. Bueno, publicaron, antes de ponerse en marcha la ley, publicaron un artículo, me parece que en El País, donde decían que era un disparate, que acababa con el derecho y produciría estos efectos. ¿Qué dijeron todos, pero absolutamente todos, dijeron que eso no podía salir adelante? ¿Y qué hizo Bolaños, es decir, Sánchez? Defenderlo porque es de Podemos, y lo de Podemos no se discute. Esta es la realidad. Hay 15 asesinadas, 15 muertas por Sánchez. Porque esta ley existe porque Sánchez ha querido. Desde que se puso en marcha la ley, hay 15 mujeres muertas. Y hay 500 millones que no tiene la policía para proteger las mujeres acosadas o violadas o en peligro. Tienen que huir de su pueblo. Ahora dice que les van a poner pulseras, no, y pendientes les pueden poner también. Quitad esa puñetera ley maldita. Es una ley criminal, estúpida. Y no tiene más solución que quitarla. ¿Qué se puede hacer con la ley de memoria histórica o democrática? Quitarla. No hay más, hay cosas que no tienen remedio. ¿Qué hacer con Putin? Quitarlo, derrotarlo, destruirlo. El mal hay que destruirlo y esto es el mal. Y encima me aterra, dice, Abón llama a tu puerta aterrada. Pero, ¿cómo que te aterra? Pero si todos los informes que hicieron todos los elementos técnicos del Estado, que son varios, te dijeron que iba a pasar esto. Que lo primero es que verían rebajadas las penas. ¿Qué ha pasado con la malversación? Lo primero es que van a salir a la calle todos los ladrones socialistas. Como lo han hecho mal, porque encima son tontos, muy torpes. Si es que no son ni abogados, ni juristas, ni nada. Si es Victoria Rosell, montapollos de aeropuertos, si es que es una cosa horrible. O sea, es que son torpes hasta para el mal. ¿Qué va a pasar con la malversación? Pues que van a salir todos los ladrones del PSOE. ¿Qué pasa con la ley del sí es sí? Que va a salir el marido de Mónica Oltra. Pero hombre, ¿y esto no lo sabían? Pues no será porque no se les dijera. Esto debería ser el asunto de la campaña electoral, no el latidito fetal. En fin, Óptima Mayores. Sí, Óptima Mayores, Federico, para aquellos mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad y que necesitan liquidez a final de mes para cubrir los gastos. Vamos a dar ese teléfono donde se pueden informar de forma gratuita de la hipoteca inversa, 900-800-864, 900-800-864 o en optimamayores.com. Pues yo me voy a conectar con el planeta, con Iberia.
En Iberia sabemos lo importante que es llegar a tiempo. Y gracias al compromiso de un gran equipo, hemos sido la aerolínea más puntual de Europa en 2022 según la consultora Cirium, líder mundial en análisis de la aviación. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con esa sentencia de Zamora, que si quieren argumentos están aquí, en la vuelta del comunismo. Hay como 80 páginas dedicadas a la historia criminal del FRAP, toda la historia del FRAP, que es toda ella criminal. La del abuelo, la del padre y la de la criatura. Pablenín Turrión, que fue él el que puso la querella, no el padre. El padre, lo cuento aquí, porque si es que me he tenido que leer las obras completas de la familia esta, a cuyo lado la familia Telerín son, no sé, Monterrosno, o sea. Pero, o sea, ¿qué cosas no han escrito? El abuelo, el padre y el hijo. ¿Qué cosas no han dicho? Pero conste que Meritxell Batet, golpista redomada, quiso borrar del acta, de las actas que se hacen en las Cortes, el diario de sesiones, quiso borrar lo que había dicho Cayetana, que era una verdad como el templo del Pilar. O sea, no un templo, el del Pilar, que no sé si lo hay más grande. Si hay uno más grande, pues el que sea más grande. Es el derecho a decir la verdad, no es la libertad de opinión. Son, por supuesto, que además un diputado tiene de sobra. ¿Qué atrocidades no ha dicho Pablenín? Sobre todo machistas. De machirulo barato, siniestro, sórdido, aprovechategui, rey de becarias, en fin, horrible, es que es horrible el tío. Pero en esto, él ha estado presumiendo de que su padre era con un padre frapero, pero 20 veces. Él ha elogiado a alguno de los fusilados por terrorismo del FRAP, que mataron a 5 personas, que luego hemos sabido que una sexta murió también después. Nos lo contó Ladrón de Guevara cuando estuvo aquí con las víctimas de la extrema izquierda en España. Presumir de ser hijo de un terrorista y que encima dice: mi señor padre, porque habla así, mi señor padre, señora marquesa, defenderá su honor. Bueno, ya defendió tu honor. ¿De qué? ¿Honor de qué? Un puñetero frapero. ¿Qué honor? ¿Qué honor tiene un etarra? Ninguno. Honor el de las víctimas. De manera que lo que pasó ayer en Zamora es que jamás debió llegar ese juicio. Jamás. Como son los caciques de Zamora, pues al final, mira, no queremos líos. Pero aquí está todo en este libro, todo. Todo y más. Y luego he conseguido el libro de la vida sexual del abuelo. Maluenda me da lo que sea por él. No lo soltaré. Vamos con ello. Cayetana Álvarez de Toledo no vulneró el derecho al honor del padre de Pablo Iglesias al decir que el exvicepresidente es hijo de un terrorista. Así lo considera una juez de Zamora, que destaca en su sentencia que hay una indudable base fáctica, en las palabras de la diputada del Partido Popular. Para la magistrada prevalece el derecho a la libertad de expresión y condena al demandante, a Francisco Javier Iglesias, fundador del FRAP, a pagar las costas del proceso. Recordamos las palabras de Cayetana en el Congreso. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Le había dicho 70 veces, señora marquesa, mientras Meritxell Batet, la golpista, Meritxell Batet, la siniestra, Meritxell Batet, la ilegal, Meritxell Batet, que quería mantener al pateapolicías en su sitio hasta que Marchena le mandó una carta diciendo: las sentencias del Supremo no se comentan, se ejecutan. Y entonces ya dijo, uy, a ver si me va a pasar como aquella que decía que soy abuela, y se la llevaron a la trena, claro. Meritxell quiso borrar esto, sin ningún derecho. Lo importante de la sentencia es lo que dice: la indudable base fáctica, los hechos que están aquí. ¿Y quién fue el que dijo no se pueden perder los papeles? ¿Tú te acuerdas? Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo. ¿No se pueden perder los papeles?
Vete a Zamora, al juzgado, a decir que no se pueden perder los papeles. Dijo lo que tenía que decir. Ya iba siendo hora de que se lo dijera alguien. Bueno, vamos ahora con las mamarrachadas en Davos. En Davos se ha producido el fenómeno de que hasta Galán y hasta Ana Botín llegó tarde, como arrimadas a la foto de Colón, que es una forma estratégica de no ir. Dice, ay, es que no he podido. Claro, como no hay medios para coger un buen avión, pues nada. Pero me parece bien. Santander es una de las grandes firmas en España. Y lo de Galán. Pero hombre, si lo que está haciendo con la energía Sánchez es criminal y criminalizar a las compañías. Es que parece que la culpa de que sea caro el gas la tienen las compañías. Bueno, ¿qué ha hecho Sánchez en Davos? Lo único que puede hacer, el ridículo. El presidente del gobierno continúa con sus actos de pre-campaña dentro y fuera de España. Tras su paso por el Foro Económico de Davos, Sánchez hacía parada en la localidad madrileña de Coslada en busca de votos entre los jubilados que jugaban a la petanca, aunque según ha denunciado el PP madrileño y como hiciera antes con las invitaciones de Ciudadanos a la Moncloa, de los 7 supuestos jubilados que aparecen en el vídeo del PSOE, 4 son socialistas. Como me decía Antonio, uno de los pensionistas con los que he jugado a la petanca, eso significa una tercera paga extra a los jubilados de nuestro país. O sea, yo recuerdo la niña de Rajoy, que luego resulta que no era niña, que era casi abuela, porque había ya trabajado en varias campañas electorales en Guatemala, en Perú y tal. Y es que había vendido la misma compañía de estar de me lo llevo y para la saca, como en el PP, no es que sean tontos, es que inventaron la estupidez, pues contrataron a esa criatura, la niña de Rajoy, ya muy talluda, y para decir las mismas bobadas. Pero es que Sánchez ha contratado 2 veces a la misma. O sea, porque Rajoy repitió la que andaba ya, bueno, ¿qué mundo no ha visto a la niña de Rajoy por aquellos andurriales? ¿Qué no habrá visto en las elecciones en Guatemala, El Salvador y Perú? ¿Qué no habrá visto en esas selvas? Bueno, la niña ya, 12 niños, 3 padres, yo qué sé. Pero en fin, que no era niña, era toda mentira, era un embuste. Decía, he visto a esta niña, ¿cómo le llamaba? No sé, Adolfina, y me ha dicho, todo mentira. Además, sin necesidad, ¿para qué tienes que montar esos números? Pero esta lleva el pelo azul, ¿no? Sí, la de Nayara estuvo en la Moncloa y después en junio repitió en otro acto. Pues la debería mandar con Greta Zombie a hacer como que la detienen. Bueno, ¿cómo ha quedado esa tía payasa, eh? Bueno, en fin, vamos ahora con otra cuestión que debería ser objeto de debate en la malversación. Es decir, que se pueda robar el dinero de todos para asuntos particulares, de partido que son personales. Pues claro, si lo roba un partido y se lo queda el de ese partido, el sueldo viene de ahí, de lo que ha robado. O sea, que es exactamente igual, pero peor, porque encima no es dinero de un particular, sino de todos. Bueno, pues hasta Bruselas, en un raro momento de lucidez, ha advertido que esto de rebajar el delito de malversación o quitarlo va a soltar a todos los ladrones de España. Desde luego del PSOE a todos. Bruselas ha alertado de que rebajar el delito de malversación podría alentar el fraude con los fondos europeos. La Comisión está analizando si la reforma del Código Penal y en especial la modificación de la malversación está en línea con el derecho comunitario o por el contrario puede afectar a los intereses financieros de la Unión. Lo ha comunicado el comisario europeo de Justicia Didier Reynders justo cuando Bruselas tiene intención de aumentar la vigilancia y también el castigo a quienes hagan mal uso del dinero público. La reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la Unión Europea, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Parece que tienen resaca siempre, ¿verdad? Estos tíos. Hablan con una lentitud. Es decir, faltó Alcacelser esta mañana, ¿no? Claro, como se ponen, se forran como se forran. Bueno, ahora vamos con los forestalios. O sea, como saben, Forestalia es una sociedad instrumental de me lo llevo y para la saca y destruyo la provincia de Teruel, que lleva un tal Samper. Semper se hace llamar Borja. No, es Samper.
Y Samper o Sampera en catalán, que San Pedro, también en español es la misma raíz. No existe Semper, ni Samper. Estos son mamarrachadas de cursis. Esto ya para adelantar la entrevista de él. Yo el martes le pienso llamar señor Semper, porque en español se dice, en realidad es Samper. Por cierto, también viniendo de Teruel, exportamos un presidente corrupto a Colombia. ¿Te acuerdas de Samper? Narco, Samper le llamaban. Pues, bien, pero ¿en qué se basa la corrupción del gobierno de Aragón? La corrupción se basa en un partido, el PAR, el que es el parking del PSOE, que se vende al mejor postor. Es como el partido de María Antonia Munar en Baleares, que garantizó la corrupción del PP y del PSOE durante 20 años. Bien, ¿y qué es lo que hizo? ¿De qué dependía del PAR? Del PAR dependía el medio ambiente, nada menos. Oh, tanta ecología. Oh, la izquierda, lo que defiende la ecología. Oh, los paisajes de Aragón. Oh, Aragón. Ah, Aragón. Aragón, gong. Zaragoza en segunda y estoy robando. ¿Y qué pasa? Que la Consejería de Medio Ambiente del PAR se fue a Forestalia. De manera que en Forestalia estaba el PAR y el PAR. Porque eran los que eran del PAR en la Consejería de Medio Ambiente que ahora eran de Samper. Pero los concursos se los hacían a medida a Forestalia. ¿Cómo los hacían? Mediante el pitufeo. Es decir, las contratas, las subastas y tal, si son de 50 megavatios, ya puede ser un delito ecológico y tiene que intervenir el gobierno nacional. Y antes el de Bruselas. Ahora ya ha dicho que por el cambio climático no hay que intervenir. Es decir, se puede destruir el medio ambiente, que es por el cambio climático. Una pandilla de facinerosos. Pero nos interesan los ladrones cercanos, que son estos. ¿Qué ha sucedido? Que llegan las elecciones y naturalmente lo de los molinillos les hace daño. Y si la derecha fuera como tiene que ser, vamos, se iban al paro los 4 partidos de gobierno igual de culpables en destruir la provincia de Teruel entera. Una parte de Huesca y media Zaragoza, porque están por el mismo camino. Esto empezó en La Muela, al lado de Zaragoza. Había más molinos que habitantes. Está en la cárcel la alcaldesa. Eso sí, con poco casas antes. Bueno, y tiene más casas que Julio Iglesias. Pero ¿cuál es el problema? El problema de fondo es que lo hemos denunciado. Los han pillado. Todo el mundo sabe que el gobierno de Aragón es sinónimo de corrupción y que son Aliaga y, naturalmente, el presidente Lambán, que es el gran amigo del Forestalio, del Samper, del cochinero. Entonces, ¿qué pasa con el PAR? Que llegan las elecciones y nadie quiere irse a casa. Y total, ayer se rompió. Ayer rompieron con Teruel. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Ayer Zaragoza rompió con Teruel. ¡Qué casualidad! Los responsables directos de la corrupción y de poner perdida de molinos y de rumbre, que aquello parece la chatarrería de Casatonto. Mira por dónde ayer el vicepresidente del PAR de Teruel riñe con el de Zaragoza. El de Zaragoza dice que lo echa. Vamos a ver a quién echan hoy. El presidente del partido aragonés, Arturo Aliaga, ha convocado a la ejecutiva de la formación para definir la estrategia electoral, pero en el encuentro también se va a debatir la posibilidad de apelar la sentencia que declaraba nulo el Congreso del partido por irregularidades. La decisión judicial ha roto en 2 la formación y Aliaga ha destituido a Alberto Izquierdo, vicepresidente de la Diputación de Teruel, y no descarta más destituciones en la reunión de esta tarde. Escuchamos al todavía líder del PAR y a Izquierdo. Se ha producido un hecho insólito, esperpéntico, de que el presidente del partido aragonés, que soy yo, presenta en el juzgado un escrito pidiendo aclaraciones a una sentencia para cumplirla y el secretario general de ese mismo partido presenta un escrito impugnando la sentencia. Pues claro que estoy afectado. De hecho, incluso ayer estuve en el cardiólogo. Esto es una cuestión de un señor que se llama Arturo Aliaga, que como se le lleva la contraria, pues utiliza con represalias, cesando a la gente, intentándolos amedrentar, amenazando a directores generales y en este caso ¿qué ha hecho? Pues forzar que esta diputación, el presidente, que es quien te nombra y quien te cese, me cese. Como diría en el jomañico, amedrantar, ¿eh? Así que amedranta, te amedranta mucho este merluzo. Dice, he ido al cardiólogo. Mira, es que se tiene uno que reír, aunque maldita la gracia que tiene. Este es el estilo de Zaragoza. Te he contado una mañana que estaba yo desayunando porque tenía examen
alguna asamblea del partido, alguna cosa comunista, una huelga, yo qué sé. El caso es que era pronto, a mí no me gustaba levantarme pronto, pues estaba desayunando en el bar Múnich. Y entra un tío y le dice al otro, Mañó, te veo verde. El otro que estaba con su café, como, verde, jo, es que yo, chico, te lo digo porque mi cuñado falleció recientemente, es que tenía ese color, joder, verde, El otro dejó el café con leche, se fue, verde. Llega Luis Buñuel, gana el premio, el Oscar a la mejor película. Se encuentra con uno de su pueblo en Zaragoza. Los dos habían estudiado en Zaragoza. ¿Qué, Luisico? ¿Tú qué? Con tus pijadicas, ¿no? Pero cine flojico, flojico. Acaba de ganar el Oscar. Es el estilo, somos así. Pero estos son ladrones. Ladrones. Le han dado a una empresa fantasma la exclusiva de la destrucción de la provincia de Teruel. Sencillamente. Y han convertido a Aragón en una chatarrería para crear energía barata y vender fuera. Y han puesto precio a la cabeza de un turolense, que vale 2.000 euros, a cambio de renunciar a cualquier derecho sobre su tierra, su parcela. Eso es el gobierno de Aragón, sinónimo de corrupción, y que es el parking de Lambán. Ojalá no repita ninguno. Y se llama Partido Aragonés. ¿Partido Aragonés? ¿Para qué? Para vender a Valencia. Pero si no admiten ni la electricidad de Teruel en Valencia. Pero si han votado en contra de los pueblos. Pandillas facinerosos. Qué gentuza. Se nota que no me caen bien. No, muy bien, no. Pero es que además yo entiendo que se pueda administrar bien o mal un gobierno. Si son de izquierda, lo harán mal siempre, seguro. Ahora, destruir el monte de mi pueblo. Vamos. Lambán, esta va a ser tu tumba. El Tremedal será la tumba de tu gobierno por corrupción. Y si no, al tiempo. Mientras vamos a la mutua. Sí, bueno, yo creo que ya os he comentado más de una ocasión que la antigua compañía de seguros de mis padres quería subirles el seguro, el precio del seguro. Así que les escribí y les dije dos cositas. Mira, la primera, vas a subirles el seguro a mis padres, y la segunda, me los llevo conmigo a la mutua. Así que ya sabes, vente a la mutua y te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea, llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua. Esta Navidad. Bueno, ya como tengamos que esperar un año. Navidad y la siguiente. Bueno, nos vamos rápidamente con CaixaBank a la prensa económica del día, que es que parece realmente la sección de necrológicas. Las esquelas famosas del ABC, pues es la información económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Está pasando con las pensiones y la seguridad social. Eso Pero es que los datos de José Luis, ayúdame a explicarlo, o sea, de Escribá, sí. Es que hoy son espeluznantes. No, desde luego que sí. En Libre Mercado nos hacemos eco, explicamos el informe demoledor, absolutamente impactante, que ha hecho Fedea sobre precisamente el plan de Escribá para la Seguridad Social. ¿Qué es lo que hace el plan de Escribá en la Seguridad Social? Bueno, pues dispara el gasto 8 veces más de lo que va a ingresar precisamente por cotizaciones. 8 veces más. Eso va directamente a presupuestos, lo que implica nuevas subidas de impuestos y más deuda pública, que también explicamos ayer qué es lo que está sucediendo. Para nuestros nietos, porque ya nuestros hijos no la pagan. No, eso es, son directamente para los nietos. Es un informe que hay que leer y que hay que darse cuenta efectivamente de hacia dónde nos llevan. Y luego también el Libre Mercado nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz cómo la inflación real en el supermercado supera y mucho la división que hace el IPC precisamente de la partida de la cesta de la compra. La estima en una subida del 15% de media, pero si uno se coge una cesta de la compra normal y corriente, nos damos cuenta de que efectivamente no es el 15, es el 40%. Ese es Yolanda. Ha oído el teléfono. José Luis, ayúdame a explicar. A ver, José Luis, si me ayudas para que se entienda. Sí, porque el PERTE es un parado, pero que no está parado. No es que, pero no trabaja.
el ERTE. Los PERTE tampoco lo sacan. El ERTE. Porque un ERTE no era un ERE. No. Pero tampoco sabía lo que era un ERE. No. Claro, no ha tenido nunca una empresa, no ha sido nada. Dice, ¿no trabaja el señor? No. ¿Pero no es parado? No. No, ¿cómo va a ser parado? Es como yo, discontinuo. Entonces explíquemelo. Sí. A ver, José Luis. José Luis, ayúdame a explicarlo. José Luis. Qué rueda de prensa. Ahora ya dice cualquier cosa. Nah, ya le da igual. Ahora ya pronto defenderá a Ada Colau. Sí, bueno, ahora ya directamente es que los parados ni los cuenta. No, nunca mira, mejor. ¿Para qué más las noticias? Claro, hombre. Vamos a las de cercanía con lo que ha pasado, la respuesta que se veía venir de la Comunidad de Madrid a la ocurrencia ayer de la representante de Vox, que en una tarde, en un momento se reunían y arreglaban los presupuestos. ¡Ah! ¿Qué más quería el gobierno para pillarla ahí? Se veía venir.